¿Qué tal? De nuevo aquí estamos en Sin Filtro, en este caso hoy en La Trinchera, y vamos a hablar un poquito de libertades y un poquito de, en este caso, de no guerras. Aquí en La Trinchera hemos decidido hoy suprimir la guerra y vamos a debatir. Vamos a debatir con gente interesante que sabe lo que es luchar por la libertad. Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, pues un placer volver aquí a La Trinchera, la primera línea de La Trinchera, y nada, creo que tenemos gente muy interesante en el día de hoy, además con un tema de rigurosa actualidad, como es la libertad de Venezuela y por fin todo lo que está ocurriendo, que muchos llevamos muchos años deseando movimientos de verdad y efectivos, y nada, si quieres... ¿Y a quién nos traes? ¿A quién nos traes? Venga. Pues mira, por un lado tenemos a mi compañero y amigo Diego Yáñez, que trabaja en la Fundación Neos. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí. Me siento muy a gusto, en verdad, en una trinchera para hablar sobre Venezuela. Buenísimo, me parece. ¿Y quién más? Y luego, por otro lado, tenemos también a nuestro amigo Alfredo Jimeno. También llevas muchos años en la lucha por la libertad de tu país, de Venezuela, que también, como muchos otros, has tenido que abandonarlo. Y eres coordinador, digamos, del acompañamiento de los presos políticos en Voluntad Popular en tu partido, el de Leopoldo López. Así es. Nada, ¿qué tal? Bienvenido. No, gracias, Ignacio. Gracias por la invitación aquí para debatir con ustedes con las armas de la palabra y en la trinchera. Pues importante sobre todo por lo que se vive en Venezuela y cómo se vive en España, ¿no? Con tantos venezolanos en España y sobre todo con el vínculo que España tiene con los venezolanos, ¿no? Con nosotros, con Venezuela como la extensión de la España que hoy tenemos. Creo que es maravilloso que gran parte de los españoles hemos hecho como propia esta causa, que a lo mejor aunque no nos afecte directamente, porque no es nuestro país, que no pero todos tenemos algún amigo venezolano que de algún modo lo ha sufrido, y la gran mayoría de españoles, los que estamos un poquito cuerdos, entendemos lo que está pasando y estamos en el lado correcto de la historia. Y creo que esto es importante, porque a mí me da un poco de vergüenza como español que el gobierno de España no esté en el lado correcto de la historia en un momento como este, se haya posicionado del lado de las dictaduras, del lado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, del Foro de Sao Paulo, de Lula da Silva, del guerrillero Petro. Y a mí eso como español me da vergüenza, porque pienso que España tendría que liderar en Europa esta lucha por la libertad, y no solo no lo hacemos, sino que somos el único país de Europa que está en el lado incorrecto de la historia. Como español me da vergüenza, pero siempre que hablo con venezolanos me alegra que son conscientes de que el pueblo español no es así y de que esta posición del gobierno de España va en contra del sentir ultramayoritario de la población española. Realmente el gobierno español no representa a todos los españoles. En este caso el gobierno español representado por Zapatero y por toda la izquierda reaccionaria de este país, que siempre ha estado al lado de Venezuela, ¿no? Al lado de Maduro y de todo el régimen, ¿no? Maduro, sí. ¿Cómo habéis vivido aquella época con ellos? Bueno, muy complejo, porque al final los que tenemos ascendencia española, yo también tengo nacionalidad española por mi padre, pues uno tenía como esa referencia de España, ¿no? De la España luego del 92, cómo se dispara. Ahora que cumple 40 años, todo el tema de la transición, 50 años, perdón, de la transición, pues bueno, veíamos la referencia de España, ¿no? Nuestra puerta hacia Europa. Y más bien lo que estamos viendo con el gobierno actual y con el caso de Zapatero particularmente, es que se ha hecho diplomacia de rehenes. Se vende un falso concepto de que Zapatero ha sido un gran mediador por el caso de los presos políticos, y no ha sido así. Y lo que estamos viendo últimamente es que hay un mandato del presidente Trump, que luego de que hizo lo que hizo el 3 de enero, la orden es liberar a los presos políticos. O sea, estas liberaciones que ha habido últimamente no es producto de una mediación. Zapatero. Eso no es producto de ninguna mediación. Es producto de la intervención que hizo el gobierno americano cuando sacaron a Maduro el 3 de enero. La operación a mí me ha parecido excelente. Si quieres podemos comentarla, pero me ha parecido excelente. Una operación relámpago que ha durado apenas 1 hora o 2 horas, en la que no ha habido bajas civiles, en la que las bajas que ha habido han sido militares cubanos, para que luego digan esto de que lo de Estados Unidos es un ataque a la soberanía de Venezuela, cuando estaban los soldados cubanos operando en Venezuela. ¿Vosotros cómo lo habéis visto? No, pues con mucha intensidad y con mucha felicidad y con mucha esperanza. Pues no, antes hablábamos de la complicidad de España. Yo creo que es muy importante decir que mucha gente se confunde de que cree que Zapatero está aquí en la jugada en Venezuela por una cuestión nada más monetaria. Y yo creo que eso es un error de análisis. Pues no, yo estoy convencido de que Zapatero también comparte muchos principios ideológicos con el régimen chavista, y estamos viendo como en España están replicando ese mismo proceso que se vivió en Venezuela. El ataque a los medios de comunicación, el ataque a la justicia, el ataque a los empresarios, eso lo vivimos Alfredo y yo en Venezuela, y por eso tuvimos que huir. Y hoy el PSOE está comprando esa misma agenda y la está replicando en España. Entonces yo creo que más allá de esos vínculos monetarios que sí existen entre el PSOE
y Venezuela, también hay un vínculo ideológico muy claro y también lo vemos en todos los tertulianos que hay en los medios de comunicación que están abanderando la libertad de Maduro como si fuera Martin Luther King. Cuando veis el funcionamiento de la política española, de la izquierda sobre todo, ¿veis un reflejo de lo que pasó en Venezuela hace años? Oye, justamente venía escuchando en la radio el accidente que hubo hoy del tren, ¿no? Y me parece muy, muy doloroso, obviamente, por esas víctimas, pero salvando las distancias, me recuerda cuando en Venezuela se fue haciendo todo más caótico, porque la política contaminó el ejercicio técnico del gobierno, de la gestión de gobierno. Por cuotas políticas empezaron a poner a los amigos y no a los que sabían hacer algo. Yo no entro a valorar lo que hay detrás de este accidente tan terrible, pero sí me llama la atención que, entendiendo el caso del ministro de Transporte famoso que ha habido aquí, y cómo por ser parte de la cuota de un partido o ser cercano al presidente, no pones al mejor, sino pones al que te conviene. Y eso es muy peligroso, y me proyecto a Venezuela hace 25 años ya, cuando eso pasó en todas las áreas, en el sistema judicial, en el sistema electoral y bueno, y en todo lo demás. El tema PDVSA fue porque se politizó la empresa petrolera. Un poco salvando las distancias lo que está pasando aquí con varias instituciones españolas. Muy peligroso para el español de a pie. Muy peligroso para el español que hoy lamentablemente ha sido víctima de el español no se entera y de repente van ocupando todas las instituciones, el poder legislativo, el poder jurídico, y al final se hacen con todo lo que tiene que ver con el control de un país, ¿no, Nacho? Hombre, es que algunos se pensaba que colocar prostitutas en Adif y en Renfe, Adif, que es la empresa encargada de la seguridad de las vías, no iba a tener ninguna consecuencia, o que mientras tenemos un sistema ferroviario que es decadente, que cada vez se acerca más a un sistema del tercer mundo, mientras estamos invirtiendo en el sistema ferroviario de Marruecos, de Vietnam o de otros países, cuando el nuestro es absolutamente decadente. Y veía en redes sociales, a raíz del accidente, que muchos decimos, finalmente ha ocurrido una desgracia, como llevamos muchísimo tiempo avisando. Y hay mucha gente de izquierda que dice, ¿cómo que finalmente? ¿Cómo que lleváis tiempo avisando? O sea, mucha gente que se informa a través de los medios de izquierdas está absolutamente fuera de la realidad y no era consciente de que realmente había un problema grave en el sistema ferroviario español. Pero esto se llevaba tiempo avisando de que no queremos que ocurra una desgracia. Finalmente ha ocurrido. Esperemos que el ministro dimita inmediatamente, porque ¿qué tiene que pasar para que dimita un ministro de Transportes? Ha habido un accidente ferroviario, conocemos ya más de 40 víctimas mortales, lo cual es una tragedia tremenda y eso es lo más grave de todo. Pero yo creo que lo que más rabia da es que tenemos la sensación y la impotencia de que esto se podría haber evitado, de que llevamos tiempo avisando, que descarriló un tren en San Fernando de Henares y ahí dijimos, cuidado, que no ha habido víctimas mortales, pero nos tememos que dentro de poco pueda ocurrir. O hace poco en Atocha también descarriló un tren, en los túneles internos de Atocha descarriló un tren. No dejó víctimas porque hubo un funcionario que lo salvó en el último momento, pero ya iba a llegar y creo que es el momento ya de pedir responsabilidades, porque esto no puede seguir pasando y ya estamos hablando de vidas humanas. De cualquier manera vamos a tener tiempo. Es decir, no voy a alejarme del debate, que es un debate abierto y tú lo dices bien, son vidas humanas. Pero vamos a tener tiempo, incluso en esta trinchera, de hablar con especialistas del mundo del transporte y analizar lo que está pasando en España, esa dejación de funciones, pero creo que hoy tenemos que estar al lado de las víctimas, de los que están sufriendo, de las familias, de los amigos. Todavía quedan personas, a lo mejor, entre los hierros. Y habrá debate. Vamos a hacer la trinchera un debate profundo sobre el transporte en España y las consecuencias de ese transporte, lo que estamos viendo. Entramos en profundidad. Si no hubiera intervenido Trump, ¿qué hubiera pasado con Maduro? Oye, qué buena pregunta, ¿no? Pues los venezolanos tenemos 25 años luchando con las reglas y las herramientas de la democracia, ¿no? Porque somos pacíficos y hemos agotado todas las vías civiles para lograr un cambio. Y cada vez la dictadura se ha enconado más y ha sofisticado sus métodos de represión. Y además, como lo hablábamos hace minutos, el tema de la soberanía. Es increíble que Maduro y todo su gobierno hayan querido vendernos que ellos eran un gobierno soberano y que no había injerencia, ¿no? El problema era el imperialismo, el problema era Trump y los americanos. Cuando Maduro
es extraído el día 3 de enero. Recordemos que habían baterías rusas, S-300, baterías rusas antiaéreas, habían drones iraníes, habían soldados cubanos y habían radares chinos. Y al final se llevaron a Maduro en 1 hora y media. ¿Le dejaron que se escapara? ¿O qué? Entonces, bueno, yo no lo sé, yo no lo sé, no lo creo. Yo sí creo que hay una gran traición dentro del chavismo, madurismo que lo entregó. Eso es evidente, porque no es que Trump un día amaneció, mira, vamos a sacar a Maduro y ponemos a quien está. Eso es una negociación que tiene tiempo trabajándose. De hecho, vimos algunos reportajes del New York Times y otros medios como ya estaban un poco posicionando la figura de Delcy Rodríguez, ¿no? Pero al final lo que quiero decir con todo esto es que nos llenó de muchísima alegría a los venezolanos esa madrugada. El año 26 empezó el 3 de enero, no el 1 de enero. Y eso ha sido para nosotros una gran noticia. ¿Qué pasa? Como ustedes lo han vivido y lo vivieron en España, y para mí el ejemplo de la transición española es digno de admirar y de seguir. La transición no es lineal, no es A, B y C, es A. Y luego vienen los demás pasos que no dependen de nosotros, pero tenemos que seguir haciendo la presión necesaria para que logremos lo que todos aspiramos. Al menos que se reconozca lo que pasó el 28 de julio con Edmundo González. Y si no, que eso está ahí, que esto termine en un proceso electoral. Y que Delcy que se encargue pues, de acomodar la casa. Delcy es la empleada del mes de Trump. Delcy es la dictadora interina. Bueno, que ella termine su misión, que termine liberar los presos políticos y que esto culmine en un proceso electoral. Hay mucha gente, evidentemente, el movimiento de poner a Delcy, para mucha gente la ha descolocado, ¿no? Porque evidentemente era la vicedictadora de Maduro, de algún modo, además la vicedictadora, no la vicepresidenta, porque de algún modo lo era. Pero es verdad que las transiciones llevan su tiempo. Había mucha gente que se pensaba que iba a ser sacar a Maduro, al día siguiente poner a Edmundo o a María Corina y ya como si nada. Pero la gente también tiene que entender que, por ejemplo, la transición española, Franco murió en el 75 y hasta el 78 no pudo haber unas elecciones democráticas. O sea, se tardó 3 años en hacer ese proceso y precisamente para que el proceso fuese largo, fuese duradero y fuese legítimo, no se podía hacer de un día para otro. Seguramente si esas elecciones se hubiesen hecho en diciembre del 75, un mes después de que muriese Franco, no se hubiese podido hacer con tiempo una constitución que sea de todos, pactada, que dure en el tiempo. Y eso yo creo que es un poco ahora lo que tiene que buscar y aspirar Venezuela, que realmente a lo mejor pues tardar unos meses, a lo mejor 1 año, 2, y que ya se puedan celebrar unas elecciones democráticas libres en las que sí se pueda presentar todo el mundo, todos los partidos, que dentro de la oposición venezolana también hay muchos partidos y ya que los venezolanos decidan, y creo que eso es a lo que hay que aspirar y no tanto esperar que Trump ponga a dedo a María Corina o a Edmundo, porque seguramente ese parche no hubiese durado en el tiempo. Y la diferencia yo creo que hay con esta dictadura a otros ejemplos como el de España es que esta dictadura está claramente permeada por una organización criminal, pues, ¿no? O sea, hay un grupo criminal que sostiene al chavismo y acabar con ese grupo criminal que lleva actuando de manera impune 25 años va a ser muy complicado y va a cargar muchísimo tiempo. Pero ese grupo criminal va a entregarse a Trump. Diosdado Cabello, Delcy, los coroneles, los generales, ¿van a entregar el poder así? Dijo una frase ¿Van Trump, a intentar jugar? Dijo una frase Trump que a la gente la ha desconcertado mucho, que dijo: María Corina no tiene el respeto de la gente en Venezuela. Yo creo que lo que quiso decir ahí Trump es que a María Corina no se le va a poner de su lado los militares, porque el ejército bolivariano venezolano es un ejército profundamente ideologizado, que se han alistado bajo unos preceptos ideológicos y siempre se lo han llevado a rajatabla, y si mañana pones como líder de esas Fuerzas Armadas a María Corina, seguramente el ejército se le iba a volver en contra, principalmente las Fuerzas Armadas, pero también gran parte de la administración y de los empleados públicos que están ideologizados. No, y que hay muchos paramilitares. Por eso necesitas a alguien como Delcy en este caso, que a mí me parece un personaje horrible, me parece que no hay que blanquearlo, pero sí que necesitas a gente del chavismo para hacer esa transición, ¿no? Y que la gente de la administración venezolana se ponga del lado de la transición democrática. Aunque ciertamente, como bien dice Ignacio, un cambio blanco o negro el mismo día no podías tenerlo porque era insostenible. Y yo creo que eso tiene que acabarse desde adentro. Y ellos habrán negociado lo que habrán negociado con Trump. Tu pregunta sobre Diosdado. Diosdado debe ser el más incómodo. Pero ayer estuve leyendo que hay algunas investigaciones que dicen que Diosdado fue contactado por los americanos meses antes. Estuvo el director de la CIA la semana pasada en Caracas. O sea, ya la CIA actúa en Venezuela y no lo hace undercover. O sea, lo hace con la cara pelada, como decimos los venezolanos. Están entregados a Trump. Y yo creo que Delcy hoy
Y aquí reivindico toda la lucha de tantos años cuando nos llamaron a nosotros, a toda la oposición, a Guaidó en el gobierno interino, lacayo del imperio, cachorro del imperio, piti yanqui, todo lo que nos... Están haciendo lo mismo, o sea, lo mismo que ellos nos acusaron, pero a la N potencia. Es decir, Maduro y Diosdado y Delcy decían ni una gota de petróleo para Estados Unidos. Hoy le estás vendiendo el petróleo a Estados Unidos, pero sin pudor. Bueno, regalando. Bueno, no regalando. ¿No? Estados Unidos va a pagar el petróleo. Estábamos regalando por 20 años el petróleo a Cuba 200.000 barriles diarios de petróleo. Y estábamos vendiendo petróleo a otros países en el mercado negro con un descuento del 40%. Los americanos te lo van a comprar a precio de mercado. Y van a invertir en Venezuela. Y van a invertir y va a haber todo un tema de compliance, como se dice en Estados Unidos, de seguimiento a lo que hay detrás del uso de esos recursos. No es que con eso de él sí va a hacer campaña, ni va a hacer misiones sociales, ni va a generar clientelismo y populismo. Todo lo contrario. Yo creo que ellos tienen los días contados, pero con una espada de Damocles que antes no tenían. Sí, por primera vez en 25 años el petróleo va a ser verdaderamente venezolano. O sea, va a quedar en manos de los venezolanos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, a mí me sorprende toda esta izquierda woke en Europa que está todo el día hablando, no, que Estados Unidos se quiere llevar el petróleo venezolano, pero que al mismo tiempo están alarmando con el tema de la guerra de Rusia. Uno de los buques que incautó Estados Unidos recientemente cerca de las costas del Reino Unido tenía bandera rusa y era petróleo venezolano. O sea que con nuestro petróleo se están llenando los tanques que están masacrando ucranianos en la guerra de Ucrania. Entonces yo digo a esa izquierda progre woke, ¿dónde está? Pues no, para reivindicar la soberanía del petróleo venezolano cuando se lo dan a los rusos. Aquí hay un tema conceptual de fondo que afecta a todos los países, no afecta solo a Venezuela. Y es que las empresas privadas realmente son las que están al servicio de la gente, porque si la gente no les compra, si no tienen clientes, al servicio del sector privado no funcionan, mientras que el sector público, como concepto de quien está al servicio, es del gobierno. Y con la nacionalización pues, de PDVSA y de toda la industria petrolera venezolana, lo que se ha hecho es que toda la industria petrolera está al servicio del gobierno de turno para sus fines y ahora, con la privatización, que llevará su tiempo, y saliendo a los mercados internacionales, que te lo compre Estados Unidos a precio de mercado, también la reunión con todas las petroleras como Repsol a precio de mercado que van a operar en Venezuela, ahí es cuando los recursos de ese petróleo realmente le van a llegar a la población venezolana o a los trabajadores, que esto ya es un tema de concepto que se puede aplicar a todo también, a cualquier servicio, cualquier economía en la que intervenga el sector público. Y eso creo que es importante también ya como concepto también aquí en España, cuando te dicen esto de no, es que privatización. Bueno, pero es un debate más profundo, Ignacio, porque al final del día tienes un punto porque estamos viéndolo a miras 25 años para atrás, ¿no? Sí. Pero la nacionalización del petróleo tuvo un concepto y unos productos bastante útiles y necesarios para lo que fue la democracia antes de Chávez. Se nacionaliza el petróleo en enero del año 78, si no me equivoco. Se nacionaliza y se crea PDVSA, y PDVSA fue entre la 1 y 2 empresas mejor administradas del mundo hasta que llegó Chávez. El tema es cuando estas empresas se partidizan y se vuelven herramientas políticas en contra de los ciudadanos. Estas empresas que alimentaban a todo el componente militar, porque se ha oído también y se ha leído que los generales tenían sus cupos de petróleo y de alguna manera controlaban al ejército. Por eso digo yo, ¿y cómo se va a controlar ese ejército ahora? Bueno, ese es el gran reto que hay, ¿no? Y yo quiero darle un voto de confianza a militares que, no de altos cargos, porque yo creo que la mayoría están corrompidos, ¿no? Como tú dices, tenían cuotas de buques de petróleo, tenían cuotas de contrabando, cuotas de fronteras y otros negocios donde está el tema del narcotráfico metido. Pero estoy seguro que habrá militares jóvenes, capitanes, coroneles, que muy probablemente no estaban a gusto con lo que estaba pasando. Habrán otros que no tenían el incentivo porque no estaban donde había... El Mundo González ganó en las mesas electorales de los cuarteles militares, que ese fue un dato... Claro, ese fue un dato el ejército representa a la población venezolana. Esos no son de otro país, no son extraterrestres, son venezolanos que sufren y padecen lo mismo que el resto. Lo que pasa es que la cúpula militar, que se hizo una cúpula muy grande, muy gorda, muy paquidérmica, es la que la gente hoy tiene la mala referencia. Pero estoy seguro que muchos efectivos militares hoy tienen el mérito y las ganas de hacer que su institución tenga nuevamente el honor. Y se recolectaron las actas en el 28 de julio gracias a que hubo una colaboración amplia de los militares para llevar esas actas a la oposición y que se pudiera demostrar la victoria de Edmundo González, pues, ¿no? Oye, ¿y qué opináis de la gente que dice que está muy mal la operación de Trump capturando a Maduro
porque vulneró el derecho internacional. A mí me hace mucha gracia porque escucho a todas las Saras Santaolayas que, oye, que esta semana van a ser expertas en material en el sistema ferroviario internacional, la semana pasada eran expertas en derecho internacional, mañana, si hay un terremoto, van a ser expertos en movimientos sísmicos, ya verás, diciendo, no, es que ha vulnerado el derecho internacional, pero ni un solo tertuliano de esos del PSOE ha sido capaz de decirme qué artículos de qué derecho internacional o de qué ley se ha vulnerado a esa gente que al final está blanqueando y está protegiendo a Maduro. ¿Cómo se le rebate? ¿Qué le decimos? No, claramente ese ha sido el relato que ha predominado en los medios de comunicación y yo lo veo como algo muy preocupante. El derecho internacional lo está vulnerando la dictadura de Nicolás Maduro al haber hecho un fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, al haber reprimido, perseguido, secuestrado, asesinado, ejecutado extrajudicialmente a muchísimos venezolanos, exiliado a más de 9 millones de venezolanos. Ahí sí se está vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional. Y la oposición venezolana ha hecho todo lo posible para denunciar esto ante los mecanismos internacionales y la realidad es que no han hecho otra cosa que mirar hacia el otro lado. Pues no, esto lo hemos llevado a la ONU, se está trabajando un caso en la Corte Penal Internacional para reconocer, en eso está muy involucrado Alfredo y su organización, para reconocer a esas personas que se le han vulnerado sus derechos humanos en las mazmorras del gobierno simplemente por opinar distinto. Por manifestarse abiertamente al calle y por hacer oposición a un gobierno criminal. Se le ha metido a muchísima gente a la cárcel y no solo eso, se le ha torturado con crímenes de lesa humanidad. Y entonces a todos esos tertulianos que yo no sé si les financian o verdaderamente se creen este discurso del terror y del crimen que es el chavismo venezolano, ¿por qué defienden a una dictadura cuando están a tiempo de reivindicarse y defender la libertad, defender la integridad y la dignidad de la persona? Y parece que no van a reivindicarse, o sea, que no van a cambiar su opinión y van a seguir aferrándose a la imagen de un dictador asesino como Nicolás Maduro. Está claro. Y una pregunta, Alfredo, ¿la captura de Maduro fortalece o debilita esa narrativa antiimperialista en América Latina? Quiero decir, ¿cómo está funcionando? Países como hablabas de Petro y hablabas de otros países, esa narrativa de que Trump, el antiimperialismo, etcétera, ¿cómo afecta? ¿Cómo va a afectar? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque al final ese es lo que ese es el coco que muchos países estaban haciendo llamados, ¿no? El coco es el imperialismo y los intereses por el tema petrolero, energético, lo que fuera. Yo te digo algo y yo coincido con lo que dice Diego. Al final del día estamos agradecidos, porque es que habíamos hecho todo y más. Todo y más. Y todo bien. Y todo bien. Y lo habíamos hecho de forma cívica y eso. pacífica. Y cuando teníamos que unirnos, nos unimos. Y llevábamos candidatos unitarios. Y hicimos huelgas de hambre. Y cuando había que votar, votábamos. Cuando decíamos que no votábamos, no votábamos. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero la comunidad internacional, y con todo respeto, esa cosa amorfa que no sabemos cómo se come, que se llama comunidad internacional, solo se remitía a hacer comunicados. Estamos sinceramente consternados con lo que está pasando en Venezuela, pero de ahí no pasaba y los venezolanos muriéndose de hambre. Un tercio del país está fuera del país, en el exilio, cuando Venezuela jamás habíamos sido unos inmigrantes, más bien recibíamos inmigrantes. 2.000 presos del 28 de julio para acá. 20.000 en los últimos 10 años que han entrado y salido, una puerta giratoria. Estos tertulianos que menciona Diego, en nuestro país, si ellos dicen lo que dicen en televisión, estarían presos. Lo que pasa es que cuando tú hablas de democracia, en democracia es muy cómodo. Difícil es hablar de democracia cuando no tienes democracia. Porque eso es como el oxígeno. Tú no te das cuenta que no lo tienes hasta que te asfixian, ¿verdad? Bueno, cuando tú tienes democracia no la das por sentado. Pero en el caso nuestro, cuando la perdimos, cuando ni siquiera la discusión es ideológica, porque eso ya es un preciosismo de la democracia, y alguien viene y te dice lecciones de democracia en la distancia, tú dices, oye, claro, desde allá, desde esa comodidad, es muy fácil decirlo. El caso de Venezuela, además de todo esto, es la tragedia humanitaria, el deslave humano, pero además acabar un país rico. Porque no solamente es lo político, es lo humanitario, sino es destruir un país con las riquezas que tiene. Yo creo que el reto que tenemos ahora es, bueno, con esas riquezas que aún quedan, ¿cómo convertimos eso en una palanca para salir del subdesarrollo o del problema donde estamos? Pero también quiero celebrar y valorar lo que sería el exilio y la diáspora venezolana con lo que hemos aprendido en esta oportunidad, en esta experiencia fuera de Venezuela y llevar estas buenas prácticas a Venezuela y que Venezuela tenga ese resurgir y ese despertar que todos soñamos. ¿Es un reto? Lo es, pero es el reto que estamos llamados y sobre todo que estamos dispuestos a afrontarlo. Es que a todos los que dicen lo de que se ha vulnerado el derecho internacional, yo les pregunto, ¿qué proponen?
seguir años y años y décadas haciendo comunicados y esta política estúpida del deeply concerned, ¿no? De mandar comunicados absurdos, lo que proponía la izquierda, que al final es blanquear el régimen de Maduro, significaba que Maduro muriese en la cama dentro de 30, 40 o 50 años y que siguiese ahí, que después viniese Nicolásito o que viniese Diosdadito y que ya el pueblo de Venezuela estuviese amordazado durante generaciones y quién sabe si durante un siglo entero. Y bueno, la verdad, me parece terrible todo este argumento del derecho internacional. Además es que siempre ves cómo en la televisión ellos, como sus tertulianos, como bien hemos comentado, no son los más inteligentes del mundo, al final le tengan los argumentos como súper simples, ¿no? Súper simplistas. No, se ha vulnerado el derecho internacional, se ha vulnerado el derecho internacional. Bueno, pues ¿qué proponen? Es que lo estás diciendo, la oposición venezolana lo ha hecho todo bien. Cuando se han tenido que unir, se han unido. Cuando ha habido que digitalizar las actas para demostrar el fraude al mundo entero, se ha hecho. Y aún así, con todo eso, no se ha conseguido echar a Maduro y en ese momento el uso de la fuerza, como es este caso, está absolutamente legitimado. Para mí, mi conclusión después de las elecciones del 28 de julio era que se habían agotado todas las vías democráticas en Venezuela. Y creo que Leopoldo fue el primero de los primeros que lo dijo. Dijo, ¿ahora qué? ¿Qué sentido tiene volver a apoyar a un candidato en Venezuela que proponga presentarse a unas elecciones y ganarlas? No tiene absolutamente ningún sentido. Por tanto, la operación de Trump ha sido brillante, excelente, por la rapidez, porque no ha habido bajas, por las consecuencias que va a tener para Venezuela, para una transición y para que se abra la economía. Y cualquiera que diga lo contrario, esta estupidez del derecho internacional es cómplice de los crímenes de Maduro y busca perpetuarlos. Y que la realidad es que los venezolanos estamos demasiado contentos sobre lo que sucedió el 3 de enero. O sea, yo no he visto a ningún venezolano que esté hablando de derecho internacional. Todos son los que han salido a la calle a manifestarse frente a la Embajada de Estados Unidos, son miembros de Sumar, miembros de Podemos, todos españoles. O, por ejemplo, en Bruselas protestaban los comunistas pro-palestinos, en Estados Unidos lo mismo. Los venezolanos estamos verdaderamente contentos y agradecidos con la acción del presidente Trump y estas personas que nunca les ha interesado la situación de Venezuela, que siempre han estado del lado del crimen. Lo mismo pasa con el caso de Israel y Palestina, siempre están del lado de los terroristas de Hamas, o sea, es impresionante y están intentando cambiar la bandera palestina por la venezolana, pero a nosotros no nos representan. Los venezolanos estamos completamente agradecidos y creíamos que esta era la solución a esta crisis humanitaria que había vivido Venezuela por 25 años. Y por cierto, decir que todos los que salieron con sus banderas de Venezuela a condenar la extracción militar de Nicolás Maduro en San Sebastián y en Bilbao eran miembros de Bildu. O sea, ¿qué lecciones de paz y de derecho van a dar estos que le mataron a 800 personas en España? O sea, es que es curioso que la izquierda, que siempre se le llena la boca de la palabra de libertad, de democracia, etcétera, etcétera, son los únicos que defienden siempre los regímenes totalitarios, ¿no? Es decir, es muy curioso esta izquierda demagógica que tenemos, sobre todo en España. ¿Sabes? Esa cierta falta de valores. Es una gran hipocresía, porque tengo un par de casos y ustedes lo recordarán. El financiamiento que le hizo Chávez a Podemos, ¿no? Cuando Podemos no era nada. Irán también. Y el financiamiento que recibe Monedero, que tuvo la desfachatez, la cara dura y el descaro. Y me voy a reservar lo que pienso porque... No, dilo. Estamos en la trinchera, no llegan aquí. De ir a dar clases de derechos humanos en el helicoide. Qué fuerte. Eso es cínico. Eso es una burla a los venezolanos, a los presos políticos, a los familiares de los más hoy todavía 800 presos. Es una burla a la libertad. Y es una gran hipocresía, porque esa izquierda que lo que hace es financiarse de los regímenes como estos, pues bueno, ¿qué valores estás defendiendo, no? Pero más en el helicoide, ¿eh? Y en el helicoide, que es el centro de tortura ser cínico y más grande de Latinoamérica. Burlarse de todas esas familias que se han roto y de todas esas personas que están sufriendo en las mazmorras del gobierno. Pues no. En el caso de Juan Carlos Monedero, él me dio clase a mí y nosotros debatíamos mucho sobre el tema de Venezuela hasta que un día me invitó a no volver a clase. Eso es un hecho. Juan Carlos Monedero fue mi profesor y me acuerdo que el primer día de clases él vino a decir, porque es así bastante teatral y tal, se va paseando por la clase, siempre acerca al lado de las mujeres, casualidad, a decir que él en esta clase solo iba a hablar de la verdad. Y yo levanté la mano y dije, tu verdad sobre Venezuela no es la misma que la mía. Y ya ahí le cambió la cara y tuvimos una serie de debates en los que él claramente defendía el régimen de Maduro y estaba a favor de la persecución de los presos políticos y los legitimaba. Hasta que un día él me dijo, cada vez que vienes a clase la arruinas, porque claro, yo no le permitía hacer su clase de demagogia, claro.
Qué bien lo hemos pasado en Somos Agua. Sí, y me invitó a no venir más, y esa es mi experiencia con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, que se hace llamar el último bastión de la democracia frente a la extrema derecha, va censurando a alumnos que van a su clase porque no piensan igual que él, pues, ¿no? No, y hablando de que esta gente que defiende la democracia, cuando organizamos la conferencia con Leopoldo López en Somos Aguas, era una conferencia de Leopoldo López para hablar de traer la democracia, para hablar contra la dictadura de Venezuela, evidentemente, y toda esta universidad cómplice con esta facultad, cómplice con el régimen de Maduro, pues por varios profesores, por su cercanía de la famosa decana con Podemos, nos decía, bueno, pero es que tendréis que plantear un debate. Sí, o sea, dice, va a hablar Leopoldo, pero no va a haber un chavista como para debatir, va a parecer un mitin político. Y digo, bueno, primero, recuerdo la semana anterior que hubo un centenario del Partido Comunista. Y recuerdo la frase en esa época en la que nuestro partido tenía otro presidente, que uno de nosotros le soltó a la decana. Dije, bueno, la semana pasada se ha celebrado aquí un centenario del Partido Comunista y yo no he visto a Pablo Casado invitado a este debate, para debatir, ¿no? En el centenario del Partido Comunista, para que veamos lo profundamente sectarios que son. Y bueno, en este caso, esta gente que es de Podemos o es cercana a Podemos, como tenían necesidad de un acto en el que obviamente se iba a hablar mal del régimen de Venezuela, necesitaban que hubiese un contrapeso, ¿no? Como para... No, y que si hubiéramos querido traer un chavista, seguro lo hubieran tenido que haber detenido, porque la mayoría de chavistas ni siquiera pueden entrar a la Unión Europea o a Estados Unidos porque tienen cargos criminales en su contra por corrupción, por narcotráfico, por crímenes de lesa humanidad. O sea que si lo hubiéramos intentado, no hubiéramos podido traerlo porque seguro se hubiera metido la Interpol de por medio, pues, ¿no? ¿Y el papel de la Unión Europea? ¿Que hablabas de la Unión Europea tú? ¿Cómo veis ese papel? ¿Qué papel ha jugado? ¿Se ha mojado? Unos comunicados ¿Se ha mojado o no se ha mojado? Ya cada vez lo ponen con letras más grandes, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pero al final del día, a ver, yo soy respetuoso de la diplomacia, pero me frustra mucho que no haya operatividad detrás de eso. Pero me voy a detener en algo. Venezuela, como les decía al principio, Maduro tenía esta diplomacia de rehenes, ¿no? Diplomacia de presos políticos. Y hemos visto cómo la presidenta de Italia pues, recibió a estos excarcelados, pues no son liberados, son excarcelados que estaban en Venezuela. Pasó con otros países y ellos han podido declarar. Los que llegaron españoles que estaban presos en Venezuela no han podido declarar. O sea, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué los que estaban presos italianos en Venezuela llegaron a Italia y dieron ruedas de prensa y comentaron su experiencia? ¿Y por qué los que estaban españoles presos en Venezuela y llegaron a España no han podido dar una entrevista en un medio de comunicación? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Dímelo tú. Bueno, dígame la influencia que tiene aquí el presidente Zapatero, su vínculo con lo que significa esta diplomacia de rehenes. O sea, yo creo que hay que ver y remitirse a las pruebas, porque habían varios ciudadanos españoles. 20. Me acuerdo de dos particulares que eran vascos, que tenían 1 año y pico presos en Venezuela. ¿Por qué no los liberaron antes? Los traen acá porque justamente el presidente Trump dijo hay que liberar a todos los presos políticos luego de la extracción de Maduro. Y no los ha liberado a todos. Todavía quedan 17 por ahí, con doble nacionalidad. ¿Por qué no los ha liberado a todos? ¿Y por qué no los permiten hablar y contar la realidad para que estos tertulianos de izquierda sepan cómo es vivir una cárcel en Venezuela, siendo venezolano o siendo extranjero, para que vean cómo es el trato que le dan? Yo quisiera que ellos fueran a un programa de estos y pudieran dar su opinión sobre lo vivido. Al final es flipante los tentáculos del chavismo en todos lados y también en España en las televisiones, que al final es a través del PSOE, pero la Arantxa esta tirado, ¿no? Que es una tertuliana abiertamente chavista. Me encantó lo que Andrés Villavicencio, nuestro último invitado, le dice, yo no sé lo que estás cobrando del régimen de Venezuela para defender estas barbaridades, dice, pero si no cobras y lo haces gratis, me parece peor incluso, ¿no? Como que realmente... Te lo creas. Como que te creas eso las es lo tonterías grave. que estás diciendo. Y de toda la red criminal del chavismo que esperamos que se desmonte, tú has hablado antes de Palestina, también habría que hablar de Hezbollah, ¿no? De cómo, o sea, es que el régimen de Maduro ya no es solo el negocio de la droga, por supuesto la corrupción, los presos políticos, el helicoide y lo que ya sabemos, sino que están protegiendo y son colaboradores cercanos de una de las bandas yihadistas más importantes del mundo, que después de las elecciones del 28 de julio vimos como muchos de los supuestos militares o policías del régimen venezolano eran terroristas de Hezbollah, patrullando como si fuesen, para que luego sigan con el argumento este del derecho internacional o de la ocupación yanqui, como si Venezuela no estuviese ya ocupada de intereses extranjeros
de China, de Rusia, de Irán y de Hezbollah, que Todo lo es malo más que chungo. todo lo malo que sucede en el mundo, en el fondo está Venezuela involucrado por más que sea, pues, ¿no? Vemos como claramente Venezuela era uno de los mayores financistas de Hamas, y eso hay que decirlo. Delcy Rodríguez sale con sus bufandas de Hamas por ahí, sus palestinas de Hamas, y Venezuela le ha dado muchísimo dinero a Hamas, le ha dado además pasaporte diplomático a muchos terroristas de Hezbollah, de Hamas, los Houthis y muchas otras organizaciones criminales que acechan contra la paz en Medio Oriente. Esas mismas personas que financiaban Venezuela mataron a 1.200 personas el 7 de octubre en Israel, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos el aparataje que hay detrás del gobierno de Venezuela, nos preocupamos muchísimo porque estos mismos que defienden la paz mundial y la desmilitarización de Occidente, luego van y apoyan un régimen que le estaba dando uranio enriquecido a Irán para construir un proyecto nuclear. Irán, que es un país que persigue a los homosexuales, persigue a las mujeres por tener libertad, o sea, que no le da libertad a las mujeres, que acecha y ataca la libertad día a día y vulnera derechos humanos. Venezuela era uno de sus mayores aliados y le vendía petróleo y le daba ese uranio enriquecido que estaba utilizando Irán para armar un proyecto nuclear y acabar, por ejemplo, con Israel. Es curioso, habla de Irán. Cuando estamos hablando de que había un pacto encubierto con el aparato venezolano y que el único que al parecer no se ha enterado es Maduro. Es como cuando el marido se entera todo el mundo, todos los amigos, que la mujer está, o al revés, y el último que se entera es el marido o la mujer. En este caso, Maduro no se había enterado de nada y todo el aparataje estaba negociando. ¿Cómo veis esa negociación también encubierta? Porque a mí me extraña la no intervención de Rusia, de China, de Irán. ¿Ha habido otra negociación encubierta paralela a cambio de otras cosas con estos países que siempre eran aliados de Venezuela? Bueno, públicamente no lo sabemos, ¿no? Y no sé si lo sabremos, pero todo indica que sí. Todo indica que hay una negociación, insisto. Yo creo que si yo fuese madurista, yo estuviese muy molesto con lo que quedó ahí, porque eso fue una obvia traición. Ellos negociaron su paz, ellos negociaron su estabilidad, su supervivencia, entregando la cabeza de Maduro. Delcy, para mí, entregó la cabeza de Maduro para ser ella reconocida, ella y su hermano, y un mensaje que le mandas a Vladimir Padrino López, que es el hombre de la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa, y a Diosdado Cabello, que es el hombre que maneja el partido, y a los colectivos armados en Venezuela. Yo creo que eso es lo que pasó ahí. Y todos están en una guerra de familias, ¿no? Pero que la convivencia, lo único que ellos tienen para poder sobrevivir en este conflicto es, oye, entenderse con Delcy. Porque Delcy tiene un mandato directo del presidente Trump para acabar eso por dentro. ¿Cuánto dura eso? No lo sabemos. Espero que sea lo mínimo posible, que se generen las condiciones mínimas para que podamos ir a un proceso electoral, los venezolanos que estamos afuera podamos volver, los presos sean liberados, los partidos sean devueltos a sus autoridades legítimas y haya un procedimiento, un cronograma electoral donde no haya inhabilitados políticos y pueda haber una elección de verdad. Y que el chavismo se mida, que el chavismo se mida y quede en su franca minoría como va a quedar. Pero que tenemos que llegar hasta allá. Y eso no va a ser fácil, no es una línea recta, pero eso ya será problema de ellos cómo conviven. Yo lo que quiero es que como venezolano, fuera de Venezuela, darle ese mensaje a los venezolanos dentro, que hoy tienen mucho miedo. Siguen teniendo miedo de protestar, siguen teniendo miedo de alzar su voz. Hoy tenemos familias de presos políticos pernoctando afuera de los centros de reclusión y la policía tratando de correrlos de esos sitios. ¿Cómo logramos nosotros volver y lograr darle este norte a lo que sería una transición pacífica en Venezuela? Los venezolanos, yo creo que lleváis mucho tiempo ya desesperanzados con la posibilidad de echar a Maduro, con toda la razón del mundo, porque, como bien hemos comentado, habéis hecho muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio y, evidentemente, acabar con el régimen no llegaba. Pero yo, en este último año, he visto dos cosas que a mí sí que me daban una esperanza real de que pudiese haber un cambio efectivo en Venezuela, como el que ha ocurrido. El primero fue el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado en Estados Unidos, de abuelos españoles. Desde aquí apoyamos a Marco Rubio, presidente de Estados Unidos en el año 2028. Eso por delante, que es la persona que ha puesto en la agenda del gobierno de Estados Unidos la causa de Venezuela, lo cual me parece clave y me parece fundamental. Y luego la otra fue en la cumbre de las BRICS que hubo hace unos meses, como los numerosos desplantes que le hizo Putin a Maduro, cómo le apartó de las reuniones principales, le hizo varios gestos despreciándole delante de las cámaras, y eso a mí también me hizo pensar que si finalmente Estados Unidos hacía algún tipo de intervención, nadie de los BRICS iba a responder por Venezuela, por Maduro en este caso, y le iban a dejar tirado, como finalmente ha ocurrido, como bien estamos hablando de todo este ciclo de traiciones, que por supuesto ha habido traiciones desde dentro del chavismo.
pero también ha habido traición de todos sus socios internacionales que han pasado a ser ellos los de la política de los comunicados, ¿no? Del deeply concerned. Sí. Vale, sí, Rusia, Irán... Cuba, Nicaragua. Han hecho un comunicado muy bien, ¿eh? Word, muy maquetado, muy bonito, diciendo que están muy preocupados con lo que ocurrió en Venezuela, pero no va más allá. Así que, bueno, esos son los dos elementos que yo he visto que a mí este último año sí que me daban esperanzas de que pudiese ocurrir algo de verdad en Venezuela, que es verdad que últimamente, los últimos años ya había mucha desesperanza por razones obvias y justificado. Sí, mucha de esa desesperanza también hacía por lo que tú bien comentabas, las buenas alianzas maléficas que tenía Venezuela alrededor del mundo, pero la realidad es que yo creo que nosotros en Occidente nos hemos comido esa mala propaganda de que todos estos actores que rodean a Venezuela están capacitados para combatir contra Estados Unidos o contra Europa. O sea, Rusia está a malas penas luchando una guerra en Ucrania con los recursos que tiene y que puede sacar. Tiene el PIB de Italia. Claro, Rusia. o sea, duramente puede avanzar. Irán está acabado. Israel acabó Irán en una noche. Todo su sistema de defensa aérea se acabó en una noche. Y el ejército iraní está acabado. Y China, que es el actor más importante dentro de toda esta jugada, nada más le interesa el dinero. Nunca se iba a dar un tiro por defender el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ante eso yo creo que nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos como Occidente de que por primera vez en muchísimos años todos los enemigos de Occidente están cayendo y parece que están cayendo al mismo tiempo. Lo estamos viendo, como tú bien decías, en Irán. En Cuba la situación está muy, muy complicada. Con la captura de Nicolás Maduro, seguramente Venezuela, que era uno de los mayores enemigos a los valores que representan Occidente, va en vías de una transición. Rusia está en una situación muy apretada porque esa guerra no avanza y ellos no pueden sostenerla en tiempo. Además, todas las sanciones que hay y el combate arduo que se está haciendo para debilitar a Rusia es clave. Y China se encuentra solo en este tablero internacional, pero a la hora de la verdad nunca va a poder competir contra Europa y contra Estados Unidos, pues, ¿no? Y más si estamos unidos todos en Occidente. Es la oportunidad para acabar con esas políticas social comunistas de todos los países de Latinoamérica, este inicio que se ha producido en Venezuela. ¿Es el inicio del fin? Yo sí lo creo y te digo algo, seamos optimistas. Yo creo que hay razones para hacerlo, ¿no? Ha habido un cambio de signo en la mayoría de los presidentes de América Latina o de Hispanoamérica y creo que eso es un momentum que estamos construyendo y que se están alineando los astros para que empiecen a pasar cosas buenas. Yo, ante tu pregunta anterior, yo sí me pregunto, me cuestiono, y hay que hacerlo, ¿cuál es el rol de Europa en todo esto? ¿No? ¿Cómo queda Europa aquí? ¿No? Porque el otro día estaba viendo un vídeo en redes sociales de Macron llamando a Trump, que estaba con Zelensky, y Trump casi que lo trata mal. Trump tiene un estilo pues, particular, pero ese no puede ser el rol del presidente de Francia, ¿no? O sea, yo creo que ahí tienen que cuestionarse bien qué rol van a tener en este momento que estamos viviendo. Porque la democracia, y vuelvo a este concepto, la democracia ha perdido y ha dejado de ser atractiva, sobre todo para los jóvenes. Creo que uno de los grandes retos que hay es cómo hacemos la democracia atractiva, cómo volvemos a darle utilidad a la democracia, porque la democracia no puede ser el reduccionismo de ver solamente en un lugar donde suceden o no suceden elecciones. Ese no puede ser el indicador de si es un buen índice democrático. Que tenemos que ir hacia allá. Y cómo hacemos de esto una causa común. Y hoy lo que está pasando en Venezuela tiene que llevarnos hacia allá. Insisto, lo digo desde un país donde no tenemos democracia. El que la tiene no la está valorando. Valoren la democracia. Y el gran mensaje que yo le daría hoy a los españoles, a los europeos es, oye, ¿cómo hacemos la democracia útil, atractiva y sexy, sobre todo para los jóvenes? Hombre, yo creo que lo que necesitamos también es que el sistema dote de esa democracia, que la veamos como un garante de también buenas condiciones materiales. Porque ahora mismo en España lo que estamos viendo es que es imposible comprarse una casa si eres joven con un salario normal, que estudias y luego el mercado laboral está roto y no tienes las oportunidades que te prometieron que ibas a tener si hacías las cosas bien. Y claro, ahí la gente, ante esa desesperanza, evidentemente buscas culpables, piensas que todo funciona mal, y es cuando muchos jóvenes dicen, bueno, el sistema no funciona, por tanto la democracia no funciona. Por eso salen estas encuestas, ¿no? De que hay un porcentaje de jóvenes que prefieren un sistema autoritario. En el momento en que las condiciones materiales funcionen y vayan bien en España, yo estoy seguro de que se acabará esto de que hay jóvenes que les gusta el autoritarismo y todo este tipo de cosas, porque verán en la democracia una muy buena herramienta para llevar a cabo su vida con positividad. Y yo lo he comentado 1000 veces. O sea,
siempre que se hace estos análisis de no, es que hay polarización, hay desafección por las instituciones, a lo mejor es por las redes sociales, por los discursos de odio del uno o del otro. No. Si las cosas funcionan bien, si tenemos dinero para comprar una casa, para tener una familia, para llevar a cabo nuestra vida con plena libertad, ya verás que no va a haber ningún tipo de polarización, ya verás que todos los jóvenes y toda la población va a estar a favor del sistema, de la democracia, del Estado de Derecho, y no es que nuestro sistema actual no nos dé herramientas para que eso se dé. Lo que se da es que los españoles han votado mal, algunos, y tenemos un gobierno que está acabando con todas esas oportunidades, pero eso no significa que el sistema, que la democracia, esto llamado régimen del 78, haya fracasado, ¿no? Las herramientas para que las cosas se hagan bien, las tenemos. Ahora falta aplicarlas y poner a las personas correctas. Pues nada, vamos, está anocheciendo y tenemos que salir de la trinchera dentro de un ratito. Entonces, el anterior podcast, no sé si recuerdas, Ignacio, lo titulamos ¿Caerá Maduro? Maduro Sí. ha caído. Pero ¿ha caído realmente? ¿Cuál es el futuro de Maduro a partir de ahora? ¿Ha habido negociación geopolítica internacional? Es decir, ¿ves a Maduro envejeciendo en la cárcel? Bueno, quiero verlo envejecer en la cárcel. Yo creo que envejeciendo en la cárcel. Yo creo que eso es lo que se merece. Y como bien decía Diego, está esta causa abierta en Estados Unidos, pero también tiene una causa abierta en la Corte Penal Internacional por violador de derechos humanos, por cometer crímenes de lesa humanidad. Y eso no puede ser olvidado. Y eso no prescribe. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Yo creo que ahí la aspiración, ¿no?, que todos tenemos en Venezuela es que haya justicia. Que volvamos a un mecanismo de Estado de Derecho donde quien cometa un delito, quien sea corrupto, quien sea narcotraficante, quien se robe el dinero de los venezolanos, lo pague. Y eso lamentablemente se perdió. ¿Qué queremos ver nosotros? Que haya justicia, pero que haya también nuevamente reglas claras desde el punto de vista democrático, que quien haya cometido estos delitos pague, y quienes no lo hemos hecho, que se despenalice todo el tema de la persecución política, que se despenalice todo lo que ha sido el pensar distinto como delito, y volvamos nuevamente a encauzar el país por un camino de democracia, de progreso y de prosperidad. Eso es lo que aspiramos. No esperamos nada distinto. Y estoy seguro que lo merecemos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo sí hay una cosa que aspiro más y es que metan preso a Zapatero también por todo lo que ha hecho y su complicidad con el régimen de Venezuela y con muchos otros como el de China también. Bueno, lo hemos dicho en Nuevas Generaciones de Madrid, hicimos un par de memes al respecto y hemos estado una semana en las tertulias. Yo sí que creo que donde más puede aportar Zapatero, digamos, a la sociedad, a la humanidad y un poco redimirse de todos los males que ha cometido, primero arruinando a 2 generaciones de españoles, segundo enfrentando a un país como España, que antes podía ser derechas o izquierdas, pero todo el mundo convivía, todo el mundo se entendía. Llegó Zapatero y ya éramos rojos y fachas, y entonces ya se quebró la convivencia en España, por no hablar también de su complicidad con el crimen de Maduro. Yo creo que ahora la buena labor que podría hacer Zapatero para redimirse de todo eso es hacer pupitres para niños salvadoreños. Yo creo que En el Secot. yo creo que si construyendo ahí pupitres ahí, pues con la carpintería, con los serruchos, con los clavos, yo creo que sería una muy buena labor a la comunidad y podríamos darle la oportunidad de redimirse de sus pecados. Bueno, pues en el anterior podcast dijimos que caerá Maduro, lo preguntamos y después de pasar unos meses ha caído. Este podcast lo podemos titular ¿Caerá Zapatero? Lo veremos dentro de unos meses o de unas semanas o de... Evidentemente, lo que queremos es que caigan las dictaduras. Yo vivo y en que- Las Rozas, Sí. que donde vive Zapatero desde hace unos meses, y sueño con ver a los Delta Force sobrevolando. Bueno, pero no sé si Sobrevolando. sabes que Zapatero reforzó su seguridad y ahora tendrá 6 policías nacionales más defendiendo. Trump puede con eso, si pudo con Seguro los la cubanos, puede con... La Policía Nacional le va a hacer frente a los Delta Force. Bueno, pues ¿os parece? Vamos a ir acabando, pues tenemos que salir y tenemos que coger esa anochece y sabéis que salimos de la trinchera por la noche. Entonces, un mensaje, Diego, a los venezolanos, no de España, porque habláis continuamente. A aquellos venezolanos antes hablabais de miedo todavía. Un mensaje a los venezolanos de Venezuela. Yo quiero mandar un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo creo que es muy importante que mandemos un mensaje a los españoles, que seguramente va a ser el público mayoritario de este programa, a que tomen conciencia sobre lo que está sucediendo en España. Todo lo que estamos viendo, toda esta debacle democrática, toda esta ruptura del Frente Popular que encabeza Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo tiene el apoyo de los etarras y de los independentistas catalanes, no es una cuestión aleatoria. Hay un proyecto
para acabar con España tal y como la conocemos. Toda la persecución de los jueces, la persecución a los medios de comunicación, el clientelismo, el aumento de la deuda, el empobrecimiento de los jóvenes, ya lo vimos en Venezuela. Y creo que es muy importante que tomemos conciencia y que intentamos revertir todo lo que está haciendo este Frente Popular lo antes posible para poder tener una España en la que quepamos todos. Muy bien. Alfredo, mensaje. Mensaje a los venezolanos y sobre todo a los familiares de presos políticos. Sigan apoyando, sigan resistiendo. Estamos con ustedes y estoy seguro que más temprano que tarde todos nuestros hermanos y hermanas presos políticos estarán en libertad. Y pronto estaremos todos en Venezuela celebrando este momento, recibiendo a nuestros hermanos españoles para reconstruir entre todos esa Venezuela que todos soñamos y estoy seguro que así lo haremos en el cortísimo plazo. Bueno, pues cerraremos la trinchera y nos iremos a Venezuela a celebrarlo con nuestros hermanos venezolanos. Claro que sí. Ignacio, ¿alguna cosita más? ¿Que nos vamos? Nada, yo tengo muchas ganas de ir a Venezuela, así que espero que sea pronto, que os visite, que me hagáis unos buenos tequeños, unas buenas empanadas, una reina pepiada, una pelúa, todas, y que lo tomemos en libertad como os merecéis. Bueno, Así pues será. nada, pues gracias por haber venido a la trinchera, habéis corrido peligro, ya están empezando. En breve salimos. Nos tenemos que despedir, tenemos que salir de la trinchera. Nos vemos en la próxima. Amigos, chao.